Buenos días amigos, ¿qué tal el domingo? Pues aquí en el Circo de Bellas Artes, un día más, un domingo más dedicado a la cultura. Y hoy tengo el placer que tenía hace muchísimo tiempo ganas de conocer a un escritor que nos ha traído un libro, Mientras el río fluye, que merece mucho la pena. Os voy a contar algo de su biografía, luego nos contará más. Blas Valentín Moreno es filólogo, ex militar, yo profesor de lengua y literatura. Se crió entre palabras en desuso, algo que posiblemente ha marcado un poco su trayectoria y quizás también su vida. De hecho, es el autor de un diccionario que es una oda al dialecto y además el dialecto que le vio crecer. En sus novelas nos habla muchas veces de los márgenes y entre ellas se cruzan el proceso catalán, la crisis de identidad que demuestran su vocación por explorar, por ejemplo, España, en diferentes ámbitos. Por lo tanto, vida militar, que anda que hoy no tenemos que hablar un poco de lo que está pasando con este incremento del gasto en defensa. Yo diría que es un pensador contemporáneo. La primera cosa que me ha preguntado si podía ser sí mismo. Hombre, y Blas, ¿qué te he dicho yo? No solo tiene que ser tú mismo, mucho más. Y empezamos un poquito por tu vida, ¿vale? Ya no eres militar. Para ahora mismo tu arma son las palabras, es la literatura. Pero me gustaría que me hablaras de los dos mundos, de cómo fue tu vida como militar, por qué ya no lo es, y luego un poco de qué quiere decir para ti la palabra, la literatura. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. Para mí, el haber sido militar ha sido una experiencia importante, ha marcado de alguna forma mi vida, aunque no he estado mucho tiempo, han sido unos 5 años. ¿Y por qué no estoy allí? Bueno, en primer lugar, yo al ser de complemento no tenía tampoco una proyección, tenía pues, unos años, renovaba compromiso cada 2 y tenía un tope por la edad. Entonces, claro, eso para mí era algo que me dejaba un poco fuera de juego. Pero también era algo que yo no terminaba de encajar con ese mundo, no terminaba ¿Ok? de gustarme, ¿no? Entonces, claro, yo buscaba una salida de alguna manera para intentar pues, trabajar de algo que esté más relacionado con lo mío. Y al final, pues oye, me puse las pilas y se consiguieron. Claro. Y una de las cosas que tú has dicho que a mí me encanta, porque siempre sí, he estado siempre a favor de los idiomas, de los dialectos, es que el futuro de la literatura pasa por escuchar el zumbido de los dialectos despreciados. ¿Qué quieres decir exactamente? Yo creo que hay unas palabras en algunos dialectos, por ejemplo, de donde yo vengo, que expresan la vida de una ¿De dónde manera. vienes? Bueno, es una zona limítrofe entre Teruel, ¿Ok? Cuenca, Valencia. Bueno, Valencia, pero entre Teruel y Cuenca es una zona limítrofe, una zona al margen. Yo Ujú. digo. Y ahí había un tipo de lengua, de palabras, que no, yo no la he escuchado en otras partes. Coge un poco de aragonesismos, valencianismos, pero es como una encrucijada que hay ahí en medio y es una forma de ver la vida distinta, también relacionada con el ganado, con la agricultura. En fin, es una forma de hablar curiosa y eso siempre ha formado parte de mi bagaje cultural, siempre. Y le tengo mucho cariño, además. Mi padre era campesino, tenía un macho, un mulo, no Ujú. labraba como con tractor ni nada de esto. Y para mí ha sido una cosa que ha marcado mi vida. Le tengo bastante cariño a las palabras y a esa forma de vida. Oye, cuéntame de este libro. Cuéntame un poquito qué podemos encontrar en este libro, que además que tiene muchas partes de tu vida y habla de muchas cosas, incluso desde la foto, que es la portada de Mientras el río fluye. ¿Qué podemos encontrar en este libro y por qué lo has escrito? Bueno, es una pregunta bastante general que tendría mucho que sacar. La foto, por ejemplo, a la que te refieres, pues se ve ahí un camión estancado, Ujú. un camión pues que está ahí parado y se está reflejando en el agua. ¿Qué simboliza eso? No está fluyendo, está ahí parado, ¿no? Entonces Ujú. refleja un poco que algo no termina de fluir, hay algo que no termina de fluir del todo. ¿De qué trata la novela? Pues trata de alguien que se desgasta tratando de encajar, a veces en un espacio, en el que sea, no solamente en el militar, sino en otros que ha habido Ujú. ahí,
alguien pues que, no sé, que intenta vender alguna cosa, que trata de asentir mientras duda, que se deja arrastrar por la corriente por tal de no incomodar. En fin, una persona que trata de, no sé, de De no buscar su molestar a de los molestar, demás. de buscar su espacio, de buscar su espacio ahí. Y en esa búsqueda se desgasta a sí mismo. No, ¿Te ha pasado a ti? el conflicto no es grandilocuente, pero Mm. sí, en cierta manera, sí, no es un reflejo de mí mismo exactamente, pero sí que es una sombra. No es un espejo completo, pero sí es una sombra, un espejo deformante de alguna de las cosas. ¿Hay alguna diferencia? Por ejemplo, él se deja arrastrar por todo, los alumnos se ríen de él. No es mi caso. A veces tengo un carácter que me puede y es algo más fuerte. Pero Ujú. sí, claro que hay concomitancias con mi persona, por supuesto. Mm. ¿Por qué pasa esto desde tu punto de vista? Porque lo que tú estás comentando, lo que comentas en este libro, en realidad creo que le pasa a muchísima gente, de no sentirse, entre comillas, cómodo con su vida, ¿no? En un cierto sentido. Y por lo tanto se deja un poco arrastrar. Yo digo siempre que cuando hablamos de asertividad, lo más asertivo es saber decir que no en la vida, ¿no? Y hay tan poca gente que sabe decir que no en un determinado momento a lo que no le gusta. ¿Por qué pasa tanto esto? ¿Por qué es tan fácil en nuestro mundo? No sé si siempre ha sido así. Yo conozco solo mi vida, mi mundo y la de mucha gente, ¿no? De las generaciones que he vivido. ¿Por qué crees que es tan fácil dejarse manipular y no poner, no buscar en cambio tu sitio en el mundo? Bueno, es lo más cómodo, ¿no? Lo más cómodo es dejarte arrastrar, no poner trabas en nada. Lo que pasa es que hay que ser asertivo entre la pasividad de dejarse arrastrar y la agresividad hay un punto intermedio también. Y uno tiene que saber también encontrar su voz, saber encontrar su voz para eso, vamos, lo que pienso. Este libro, Mientras el río fluye, es una novela que está ambientada en el ejército, en la escuela y en la Cataluña interior en 2017. Anterior a 2017, eso Anterior a es. 2017. ¿Cómo ha cambiado la Cataluña de ahora en comparación a la que había hace ya unos años? Es una pregunta interesante. Lo que pasa es que yo estuve allí en Cataluña hasta el año 2015. Estuve allí y, bueno, yo encontré siempre muy buenas personas allí, siempre me aceptaron muy bien. Es verdad que el catalán era la lengua pues, que articulaba el discurso, articulaba el canon, Ujú. pero, casi todo el mundo hablaba en castellano ahí por los pasillos. Yo estaba allí muy a gusto. Había un ambiente pues, independentista, Al Procés, en el famoso Procés. proceso, Ah. bastantes profesores. Era el catalán el que articulaba el canon, era la lengua que articulaba el nosotros, ¿no? El nosotros. Eso. ¿Cómo somos los españoles? Pues cuando Miguel Ángel Idígoras, que es un periodista, habló de cómo son los españoles a la hora de hablar de mi libro, porque lo puso en redes sociales, dijo que mi libro reflejaba un poco pues cómo somos los españoles actualmente, pues un poco desorientados, que nos dejamos llevar por la corriente, que no sabemos encontrar nuestro lugar ni decir hasta aquí con ciertas cosas, sino que somos pasivos, quizá un poco guerreros de bar, pero luego a la hora de la verdad pues no... Guerreros de bar. Sí, Joder, esto es un titular, ¿eh? sí, Guerreros de... Joder, me gusta un sí, mogollón. Es pues decir, que mucho bla, bla, sí, bla, pero ¿no? bla, 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 como yo, bla, bla, bla. No, Pero no, hombre, tú lo has escrito, además sí. lo que piensas lo has escrito y además es un libro que te remueve mucho, ¿no? Por lo menos creo que una de tus intenciones con este libro era remover un poco conciencia, ¿no? Bueno, está escrito más bien para entender. Yo escribo para entender, ¿no? Yo lanzo ¿Para entender tú o para para que entender, para entendamos los entenderme, que te para, leen? para entenderme yo, entenderme yo. Yo no hago moralinas, no, Mm. no tengo verdades cerradas, no planteo ese tipo de cosas. Yo lo que veo ahí es un libro, pues que intenta abrir una fisura en algunas cosas. Yo trato de Mm. entender por qué las cosas son así, no para contar lo que ocurrió, sino para descubrir pues lo que esconde, lo que se esconde detrás de lo vivido. Es así. Yo intento un poco arañar la superficie e ir un poco más allá de lo que se ve de forma aparente. Yo no me conformo con lo que veo, yo intento siempre ir un poco más allá. Intento mirar de forma más profunda y para eso escribo, para entender. ¿Y qué ves en la sociedad actual?
Por ejemplo, hablando un poco de actualidad, ¿no? Me gustaría mucho saber de algunos temas de actualidad. Por ejemplo, tú sabes, tú has vivido en el ejército, aunque por lo que tú has dicho, descubriste que no era tu vocación, No lo era y evidentemente. tampoco tenía una proyección Efectivamente, a no ser tienes ni complemento. proyección y tampoco era tu No lo vocación. era. Sabes que estamos en un momento que evidentemente el mundo se está rearmando. ¿Cómo estás viviendo este momento? Habiendo vivido tú en el ejército y por lo tanto probablemente habiendo vivido también la idiosincrasia de ese mundo, ¿no? Un poco con inquietud, Eusebio, un poco con inquietud, porque yo creo que el ser humano tiene en sí dentro algo que no es exactamente bueno, ¿no? Que si se Es puede... decir, que el mal es Existe, algo que hace parte. y Ah, si no fuera por el Código Penal yo creo que podríamos ver más de cuatro cosas, ¿no? Tenemos ahí el demonio metido. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Es una pena todas las guerras que están ocurriendo ahora mismo en Israel, los pobres de Gaza y que están siendo asesinados. asesinados, Ah. el conflicto Rusia-Ucrania, en fin, que son cosas que lo veo Hay con inquietud. 50 conflictos en el mundo abierto en este momento, 50. Que claro, nosotros pensamos los que vemos, ¿no? Pero es que hay 50 conflictos en el mundo. Los que vemos, los que se transmiten en la tele y los que en cambio, evidentemente, ignoramos. Por ejemplo, en Myanmar y 20.000 otros conflictos que hay por todo Es una constante, África. Es una constante. es una constante el conflicto, ¿no? Forma parte Sin ya duda. de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y dime una cosa, cuando has escrito este libro, cuando escribimos siempre estamos pensando en algún objetivo, no sé si tú sueñas cuando escribes o no. ¿Cuál era tu mayor anhelo escribiendo este libro? ¿El éxito, por ejemplo, que te leyera mucha gente o conseguir remover la gente? ¿Cuál era tu objetivo? Mi objetivo era llegar por lo menos a unos pocos que supieran leerlo en profundidad. Ya no las masas, porque es un libro que no va yo creo que no va a conseguir masas porque obliga a pensar, tiene una forma Es decir, que no es frívolo, quieres decir. No es frívolo y la forma de No lo es para decirlo nada. es también, pues yo busco un poco la estética, la ética también, Sí. un poco y también es algo existencial también el libro. Por supuesto. No puede ser de masas, nunca un libro así. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no? Porque se consume más el entretenimiento, más... ya lo decía Juan Goytisolo, me parece, en paz descanse, ¿no? Que hoy los nuevos inquisidores ya no es con silencio, sino con ruido, ¿no? Atacan con ruido, ¿no? Sí, es muy triste lo que estás son diciendo. programadores de tendencias ahora mismo, ¿no? ¿Qué opinas de lo que ves, por ejemplo, en la tele? ¿Hay algo que te gusta? Sí, hay algunas cosas que me gustan. Hay ejemplo? informativos, también. No hablan de temas de actualidad, también. Algunos son interesantes de ver. Tú lo sabes también. Sí, hombre. A mí me vas a contar. A ver, pero claro, hay algunas cosillas pues que no. Yo, por ejemplo, eso de las tentaciones, pues que no lo veo. te interesa lo No mío. me interesa. Lo he visto alguna vez, tampoco quiero hacerme aquí el súper interesante. Siempre hay que ver todo. Sí. Luego, porque para opinar siempre hay que ver todo. también decimos, todo. es que eso también forma parte de la vida. Hombre, Tampoco claro. me voy a poner aquí Joder, estupendo, sí, ¿no? Anda que no. Oye, y vamos a suponer ahora que alguien te encarga de escribir algo sobre lo que está pasando. Hemos hablado antes de Gaza, de este conflicto horrible y de estos 50, casi 54.000 muertos. ¿Qué escribirías sobre Gaza si tuvieras que ahora mismo escribir algo? Escribiría el horror, ¿no? Porque estamos viviendo una situación parecida quizá a lo que se vivió en Alemania nazi, ¿no? Es algo que no se puede mirar hacia otro lado con una cosa de estas. Escribiría pues el horror mismo. Quizá habría que escribir con sangre o con... Yo pienso que es un tema delicado este. ¿Hablabas mucho con tus colegas cuando estabas trabajando como militar de esto, de las guerras? ¿O era un tema que no se trataba, por si acaso? Curiosamente no hablaba. ¿Verdad que no? No hablaba de estas Yo me cosas. acuerdo Mimili, Sí. que te juro, yo creo que en la vida yo hablé con nadie, ni con mis superiores, ni con mis compañeros, jamás de guerra. Jamás. He hablado más aquí que se puede haber hablado en eso. Es curioso. Aunque ya hace años de eso. Ya, Sí, eso hombre, y yo te imagínate, vamos, yo desde el 87, que dices, no, 87, donde hice yo la mili, no, 87 no, ya empecé a trabajar, el 85, te imaginas. Sí, pero me acuerdo de ese periodo que, oye, estabas ahí rodeado de militares, pero nadie
me acuerdo de muchas frivolidades, especialmente sexo, Bueno, que no sé si te pasaba a ti también. Se hablaba prácticamente de tal vez sexo casi menos. todo el tiempo. Tal vez menos porque ya está Sí, la claro. incorporación de Sí, la mujer. sí, Claro. sí, me Sí, acuerdo más sí, de ti, sí. pero de guerra ni una vez. Oye, Blas, qué placer. Pero ahora El placer es mío. tienes tus minutos para que cuentes a todo el mundo, a tu público, no sé, que vendas tu libro o que digas a tu público que te apetezca de Mientras el río fluye. Que por cierto, a mí es un libro, eh, él no lo ha dicho tan claramente, yo sí lo digo, que sí que te remueve mucho. No sé si luego va a venderse miles de copias o lo que sea. A mí sí que me ha parecido un libro que te remueve mucho. Y a mí los libros que me remueven mucho, para mí sí que se vende mucho. Muchas Fíjate, gracias. un libro de una escritora que ha estado aquí, que está vendiendo de verdad muchísimo, es Silvia Incharrondo, que no sé si ves nuestro programa a la hora de la 1, que ha escrito un libro durísimo. Sí. No sé si has leído su HarperCollins libro. se llama la editorial, me parece, ¿no? Sí, señor. Sí, No ahora sé si mismo. has leído su libro. Es un libro durísimo, Sí. durísimo, que está teniendo mucho éxito. No, fíjate, yo en esto sí que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí que se puede leer y si te remueve no siempre es algo que echa para atrás. Yo todo lo contrario. Un libro tiene, para empezar, que soy de los que no acaba todos los libros. Yo creo que los libros, incluso si te duelen a veces o te remueven, importante Pues, que te remuevan muchas gracias escribiendo bien, que es lo más importante. Bueno, Sí. me he enrollado mucho. Esa es tu cámara. Cuéntanos lo que te apetezca. Bueno, yo no escribo por gustar, no busco por complacer, no busco hacer la vida más fácil con mi novela. De hecho, yo creo que no es de autoayuda, más bien es de antiayuda. Yo escribo para entender aquello que me resulta incómodo. Y tratando de entender, pues es como escribo y como intento llegar a los demás. Por tanto, los lectores que puedan ver eso en mi novela, pues perfecto y estaré encantado. Y también escribo pues un poco contra el silencio, una forma de rebelarme contra el silencio y haber encontrado pues un eco aquí con Euprepio y con todos vosotros, pues algo que me enorgullece. Nada, muchas gracias. Y no recuerda, Blas, una cosa que estos días, como sabéis, yo lo he comentado en muchos medios, el silencio nunca es una opción. El silencio nunca es una opción, especialmente cuando se están violando los derechos humanos. El silencio nunca ayuda a nadie. Sé que a mucha gente le cuesta levantar la voz, pero desde luego el silencio no va a ayudar a nadie de los que están sufriendo ahora mismo violación de derechos humanos. Nos vemos en un ratito. Gracias, Blas. Pues Un placer. Muchas gracias, Eupropio a todos. Bueno, en este domingo dedicado a la cultura y al arte, después de haber presentado este libro fantástico que os recomiendo de leer Mientras el río fluye, pues vamos a cambiar completamente de género, nos vamos a bailar, además baile del bueno, el baile flamenco, que yo digo siempre, ¿por qué no se baila flamenco en todos los países? Y es una de las preguntas que voy a hacer a nuestro invitado, que es Ángel Rojas. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas tardes, muy Ángel. feliz. Buenas tardes. Bueno, voy a leer un poquito tu currículum, porque es importante, y luego especialmente información del proyecto que tienes en marcha en este momento, para no equivocarme, no olvidarme nada. Coreógrafo, director artístico de la Bienal de Flamenco de Madrid. Porque Madrid se ha convertido, desde el 23, se va a convertir desde el 23 en realmente el escenario más importante, por lo menos en España, pero yo creo en el mundo, de lo que es el flamenco. La Bienal Flamenco de Madrid, impulsada por el área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, tiene la aspiración de ser, hasta el 6 de junio, realmente un referente a nivel nacional y, repito, a nivel internacional de lo que es hoy el flamenco en España y en el mundo. 29 espectáculos. Es decir, que vamos a tener flamenco hasta el día 6 de junio por todos los lados, creo, pero con algún centro importante que nuestro invitado nos va a decir. Ángel, cuéntanos un poquito, primero, cómo nace este proyecto y bueno, por qué nace. Yo creo que
siendo totalmente honestos, el ayuntamiento tiene tenía una inquietud de ser útil como institución pública al flamenco. Y me convocó la delegada y el director general y compartimos un rato de conversación y de reflexión sobre cómo yo veía lo que necesitaba Madrid con respecto al flamenco. Entonces, replanteando todo lo que hablamos en esa reunión, a una posterior reunión hablamos y les planteé hacer una bienal de flamenco, que realmente tuviese... Es decir, fue un proyecto que tú has impulsado, en realidad, con la ayuda del ayuntamiento, sí, claro. Yo fui simplemente el ideador. Bien, ¿te parece poco? Pero realmente la institución es un proyecto Muy para bien, la institución. muy bien. Sobre todo es un proyecto para la ciudad. Proyecto para Madrid. ¿Por qué crees? Yo antes he dicho alguna cosilla, ¿no? Del flamenco a nivel internacional. Ahora volvemos a esto porque tengo muchas preguntas. ¿Cuál es la salud actual del flamenco desde tu punto de vista? Yo creo que está en un momento óptimo, un momento históricamente muy interesante, sobre todo a nivel de la proyección que tiene, la capacidad de captación de nuevos públicos en nuevos territorios. Es capaz de tender puentes a norte, sur, este y oeste. Yo creo que es un arte que se ha convertido en imprescindible, siendo un arte en teoría minoritario, ¿no? Pero ya ha dejado de ser eso, ¿no? Qué Yo bueno. creo que en Madrid, como tú bien decías, planteamos una bienal muy ambiciosa, con 19 escenarios, con más de 29 acciones artísticas, con un congreso dentro de la propia Bienal dedicado al 70 aniversario del tablao más famoso del mundo, que es el Corral de la Morería. Sí, señor. A mí me tiene unos recuerdos maravillosos con mis padres cuando estaban vivos, que fue uno de los primeros sitios que visitamos, claro. Y se quedaron fascinados. Además, mis padres eran muy bailarines, le encanta el baile y le encantó. Tengo recuerdos preciosos de ese sitio. Yo creo tan que, bonito. Yo creo que tiene una salud de hierro, yo creo, en este momento. Tiene muchos corazones palpitando a la vez y eso es algo que lo hace estar muy vivo, lo hace pertenecer a la ciudad, ¿no? A pertenecer a la ciudadanía, al territorio. Hay 4 ejes donde yo he planteado el proyecto, que uno principal es el arte, ¿no? El desarrollo artístico. Otro es la concordia, porque nos hace falta mucha concordia y mucha concordia cada día más. En todos los ámbitos, ¿no? Sí. En el cultural tiene que ser un impulsor de eso. Y se habla muy poco de concordia en cultura y yo creo que es importante tener esa expresión. El territorio y la ciudadanía. Yo creo que esos 4 ejes son los que han marcado la primera Bienal de Flamenco de Madrid y los que a futuro nos darán perspectiva de altura para poder tener de futuras ediciones y también poder seguir trabajando en pro de la ciudadanía a través de la cultura. Cambiar nuestra ciudadanía, nuestra ciudad, la perspectiva de mentalidad de cómo somos como país a través de la cultura. Yo creo que los creadores, los directores artísticos y los gestores tenemos esa obligación, entre comillas, ¿no? Ese cometido. Yo creo que ese es como mi focus. De acuerdo. ¿No? Hablamos un poco de marca España, ¿no? Para mí, el flamenco, para los que venimos de fuera, tú sabes que yo soy italiano. Bueno, pero tú eres muy español ya. Sí, ya de italiano hombre, tienes un poquito. Me considero medio español, por supuesto. Pero desde luego vengo de fuera, por lo tanto yo conocí el flamenco como extranjero que viene a España, ¿no? Siempre he tenido la impresión que el flamenco de alguna forma sí sabía un poquito de polos de fascinación extraordinario del flamenco como en Japón, que siempre me ha fascinado el amor que tiene en Japón, pero siempre me ha dado la impresión que no sé si desde las instituciones, desde las autoridades, se hacía poco esfuerzo para exportar este emblema nacional. Este emblema nacional, que creo que ya además es hace parte del patrimonio, ¿no? Sí, desde ya 2010. Es patrimonio, sí. efectivamente, desde el 2010, ¿no? Pero siempre tengo la impresión que se apostaba poco, ¿no? Para que fuera realmente una de las huellas clave de la marca España. ¿Cómo estáis viviendo o qué está pasando con el flamenco cara un poco el extranjero, fuera de España? Como te decía antes, a colación, yo creo que estamos en un momento de máximo esplendor. Yo creo que el flamenco vivió un momento único entre los años 40-50, con Antonio Bailarín, con toda la parte de Hollywood, toda la parte de... Y después entró como en un momento, también España entró en un momento muy complejo con toda la guerra civil y con toda la posguerra y demás. Y después se hizo una utilización del flamenco a nivel político. Eso también influyó mucho negativamente, en un sentido.
porque al final se acotó a una seña, ¿no? de creencia o de ideología que nada tiene que ver. Pero no por nada, porque creo que le pertenece a todo tipo de ideologías. Y a todos los españoles. Y a todos los españoles. Y a todo el mundo. Como nuestra bandera. Por es decir, cierto, que no tiene mayor parangón que ese, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, las instituciones, desde lo positivo, han entendido, desde un lado y desde el otro, han entendido que el flamenco nos pertenece a todos y que es algo que tenemos que enarbolar de verdad. Es decir, que no, o sea, al igual que exportamos nuestro sol, nuestras playas, nuestro vino, nuestro aceite. Exactamente, también el flamenco y nuestro arte, la cultura, nuestra pintura. Es decir, no podemos. No debemos, que es una cosa maravillosa lo que pasa, ¿no? Que quedarnos con Picasso y con Claro. Dalí es una cosa bellísima. Pero también Picasso y Dalí tuvieron mucho que ver en el flamenco en el tiempo atrás, en los años 70, ¿no? Y ellos fueron precursores de todo ese cambio, de toda esa parte, digamos, de evolución artística y de mezcolanza, donde las artes crecieron. Entonces el flamenco se ha convertido al final en un eje principal en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo por ende también. Es decir, no hay barreras. Desde el Sal del West de Londres hasta el Ban Ki-moon de Japón o el City Center de Nueva York tienen festivales flamencos, ¿no? Entonces eso es algo, no sé, no voy a decir que está a la altura de la ópera, pero a nivel de exhibición, sí. A nivel de exhibición, o hay bienales, hay una bienal en Holanda, otra que se acaba de hacer en Helsinki. Pero es que poco se habla en los medios de flamenco. Sí. Vamos a de decirlo Despeñaperros también, para arriba, sí. ¿verdad o no? Que poco se habla. Bueno, yo sí, en Canal Sur siempre hablamos de flamenco, pero Despeñaperros para arriba. Bien, esto, pequeño llamamiento también a todos los medios de comunicación. Vamos a darle un poquito más de espacio, que el Círculo aquí le da un espacio, pero vamos a intentar que sea algo del cual nos sentamos un poco más orgullosos, ¿no? Aunque también Televisión Española ha hecho ahí un programa maravilloso de copla, que también es uno de nuestros géneros maravillosos que tenemos en este país. En fin, hay que alimentar la cultura, etc. Pero vamos un poco a hablar ahora a todos los madrileños y a todos los que no son de Madrid, que vienen a Madrid. Hasta el 6 de junio tenéis 29 espectáculos. ¿Puedes desgranarnos un poco para nuestro público dónde pueden y qué pueden ver en Madrid en estos días, tantos días de programación? Hay un centro neurálgico que para nosotros es el Centro de Arte Contemporáneo Conde Duque, que es, digamos, nuestra casa, de alguna forma, en esta edición. Ahí tenemos, desde el patio central, que tenemos la exposición de fotografía que se llama Bailarte Madrid, que está visitable toda la exposición, toda la bienal, pero es la antesala del patio sur. El patio sur es el espacio bienal que le hemos llamado. Hemos creado un patio, realmente un patio de verdad, con un vergel de flores, plantas y un escenario fantástico con 1000 butacas, donde van a pasar ahí de verdad lo más maravilloso del flamenco. Desde lo más transgresor hasta lo más tradicional. Yo creo que vamos a convivir, vamos a hacer un buen potaje al final, ¿no? Un buen aliño, de verdad, con un buen sofrito, para que Madrid pueda disfrutar de cante de verdad en el patio sur, desde el 24 que inauguramos hasta el día 3, que acaba en el patio sur. Vamos a tener a Juan Villar, el de la Tomasa, a una gran cantidad de cantaores actuales, Antonio Reyes, Esperanza Fernández, que van a hacer un dúo maravilloso. Pero después también vamos a tener baile, que con el Farru, de la saga de los Farrucos, que viene con una producción además que tiende puentes al otro lado del Atlántico, en Toronto, que viene auspiciada por el Museo Aga Khan, que es una producción que se hizo en el Museo Aga Khan de Toronto y que viene a la Bienal en coproducción. Y después también otra que nace del puente con Finlandia, con Helsinki, la Casa de la Danza de Helsinki, con la recién creada Bienal de Flamenco de Helsinki, con Carmen Linares, Rafaela Carrasco y Pablo Suárez como artistas invitados. Y también la música, con un concierto maravilloso de tres guitarristas, que Gerardo Núñez, Dani de Morón y Johnny Jiménez, que además es el recientemente galardonado con el Bordón Minero del Cante de las Minas, madrileño, además un guitarrista fantástico del Rastro. Y después tenemos también la parte de flamenco jazz, con Chico Pérez y Sergio de Lope, con la Orquesta Bipán de la Escuela de la Música Creativa. Oye, qué maravilla. Bueno, eso entre muchas otras cosas. Tenemos una gincana. Qué bueno. Tenemos para familias. Qué bueno. Así es que tenemos, la verdad, que todo hemos intentado crear un mapa o un cuerpo humano artístico flamenco, ¿no?
que haga vibrar a Madrid en toda su esencia y que haga que el flamenco sea el centro neurálgico durante esos 15 hasta días. El 6 de junio, desde luego, lo va a ser y vamos a intentar que lo sea, pero vamos, con todos los medios, desde luego 29 espectáculos por toda Madrid. Yo creo que... Toda la información la tienen en la página web, en bienalflamencomadrid.com. Ahí tienen toda la información de prensa, toda la información de promoción. La venta de entradas también está ahí. Y lo que estamos es intentando abrazar, pero literalmente, a la ciudad con el arte, para transformarla de verdad. Qué bueno. Oye, y Ángel, hablando un poco de ti, ¿algún otro proyecto, además de esta Bienal, que tienes en marcha o que vas a poner en marcha? Sí, pero no te lo puedo contar ahora. No puedo decir ni mu. No puedes decir nada. La semana que viene sí te lo puedo decir. Sí. Te lo digo que la próxima vez que, como sea verdad, venga. A Círculo vengo y lo cuento. Fenomenal. Pero es que no puedo contarlo. Venga, entonces, no puedo contarlo. Pues Ángel, aquí tienes un minuto de hora para quizás volver a repetir algunas cosas para tu público. Y es un minuto de hora. Por lo tanto, lo que quieras, ahí. Esto me lo tenías que ver tú aprendido. Esto no se prepara. Esto no se prepara. Bueno, es muy simple y muy sencillo. Si el arte es capaz de conmoverte, no tienes nada más que hacer que venir a la Bienal Flamenco Madrid. 19 espacios en toda la ciudad, 32 acciones artísticas, fotografía, cante, baile, toque, un congreso dedicado al Corral de la Molería y un proyecto hecho para la ciudadanía que pretende no solamente cambiar tu mentalidad, sino cambiar tu corazón, que es lo más importante. Porque la mentalidad va y viene, pero el corazón se queda. Pues nada, de la Bienal de Flamenco de Madrid vamos a la agenda cultural, que es la del Círculo de Bellas Artes, y os dejo con Miguel Ángel San Juan. Chao. Feliz domingo. El lunes 26 de mayo a las 6 de la tarde continúa la serie de conferencias que empezó el pasado día 19 bajo el título La zarzuela que hay en mí, filosofía política de la zarzuela. En una época de preocupante aumento de nacionalismos excluyentes, de políticas identitarias que miran con nostalgia a un pasado soñado precisamente por desconocido, nos preguntamos qué implica volver la mirada a la zarzuela desde la filosofía política y la filosofía de la historia. La zarzuela moderna española es una consecuencia del ideal romántico de la primavera de los pueblos, una secuela muy valiosa en el plano artístico y que forma parte del ámbito geopolítico en la Europa de los grandes imperios coloniales, en los que la vieja España ya nada tiene que decir. Interesantísimas reflexiones, como veis, en esta conferencia, cuya entrada es libre hasta completar aforo. Así que si os gusta la zarzuela, os esperamos aquí. Y también hablaremos de Europa y cultura la semana que viene, justamente ahora que acaba de celebrarse el Festival de Eurovisión, del que hemos hablado esta semana. En concreto, el martes 27 de mayo por la mañana tendrá lugar el evento Europa, nuestra casa, cómo orientar las artes y la cultura en una Europa en mutación. Tras casi 3 años de andadura, el grupo de trabajo local de la principal red de cultura en Europa, Culture Action Europe, organiza un encuentro con agentes culturales clave para identificar, destacar y trazar líneas de actuación comunes para todos en las artes y en la cultura en el delicado contexto europeo que estamos viviendo actualmente. El Círculo de Bellas Artes, que además, como sabéis, es Casa Europa, miembro activo de este hub, acogerá este encuentro de trabajo cuyo objetivo es analizar de forma colectiva la situación actual y los desafíos de la cultura a nivel europeo, compartir las acciones lideradas por este hub y recoger también las opiniones y propuestas de agentes culturales relevantes. Todo ello para tratar de nutrir el proceso de elaboración de la nueva estrategia europea para la cultura, para la Cultural Compass, la brújula cultural que la Comisión Europea está desarrollando junto con la negociación de los presupuestos hasta 2030. Todo esto, zarzuela, cultura, música, Europa y mucho más también aquí la semana que viene en el Círculo de Bellas Artes. Os esperamos. Feliz domingo.